Ha empezado a surgir en el contexto de la discusión nacional el tema de qué pasaría si Costa Rica es expuesta a demandas internacionales ante tribunales internacionales de derechos humanos en relación a las decisiones que se están tomando en el tema de la vigencia o la eventual vigencia de disposiciones como las que contiene el articulado de la ley 23.090 que está ahorita en discusión en el contexto legislativo. Me parece que esto hay que responderlo en dos partes. La primera parte es si hay competencia para los tribunales internacionales en esta materia. Y la competencia, ya lo sabemos, en materia de jurisdicción internacional de los derechos humanos es una vez se hayan agotado las vías internas. Eso significa que ya no haya recurso legal ulterior en ninguna de las disposiciones procesales existentes de recursos dentro de la jurisdicción ordinaria que permitan una revisión de los temas que eventualmente revisaría la jurisdicción internacional. En este caso, el agotamiento de la vía interna, por lo menos en la vía penal, se da una vez que se resuelvan los temas en la jurisdicción de casación. Una vez que eso suceda y se mantienen, digamos, estas contradictorias o eventualmente contradictorias interpretaciones sobre la vigencia o no de la declaratoria de crimen organizado, sobre la cobertura o no a actos jurisdiccionales específicos de la condición de persecución penal de un delito de crimen organizado, esto llevaría entonces a que en esa primera parte de nuestro análisis determinemos si allí ha habido alguna lesión de derechos humanos. Y me parece que en materia procesal lo que entraría principalmente en análisis de la jurisdicción de los derechos humanos es precisamente si estamos ante la aplicación retroactiva desfavorable de la ley procesal, si hay una interpretación que violente el debido proceso, el derecho de defensa del artículo octavo de la Convención Americana, o si efectivamente se ha producido algún daño desde la perspectiva del principio de legalidad criminal. Estos aspectos son aspectos, sí, de análisis concreto, caso por caso, de la ley sustantiva, de la ley procesal. Pero el efecto que esto tendría en esta primera parte de nuestro análisis es que efectivamente todos estos problemas son de jurisdicción de derechos humanos. Entonces aquí viene el segundo análisis. Si eso es así y las vías internas están ya, digamos, agotadas, lo que correspondería ahora en el segundo nivel de análisis es ver si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al asumir un caso de Costa Rica, donde se hayan aplicado de manera retroactiva y con efectos desfavorables aspectos procesales, sin duda alguna se cumpliría el segundo requisito, que es que todas esas eventuales competencias de los tribunales internacionales estarían satisfechas porque efectivamente ya habría la presunción de una eventual lesión de derechos humanos. La Comisión Interamericana acogería el caso como un caso relevante para ser conocido por la Corte Interamericana y se procedería a la fase jurisdiccional que es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede es acá en Costa Rica. ¿Qué efectos tiene esto para el país? Que eventualmente una condenatoria del país por una violación del artículo octavo o de alguna otra disposición relacionada de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin duda alguna tendría un efecto muy grave para Costa Rica, que no solo es un país suscriptor de la competencia y de la jurisdicción de la Corte Interamericana, sino también es un país que es conocido internacionalmente por el respeto de los derechos humanos. Por esa razón, bien vale que Costa Rica se cure en salud, como suele decir nuestro pueblo, que resuelva estos problemas de competencia y de jurisdicción y eventualmente de retroactividad en la jurisdicción correspondiente y nos protejamos de eventuales condenas a nivel de los tribunales de derechos humanos. Ya hay interés de la Comisión Interamericana, ya hay interés de los tribunales de derechos humanos en lo que está pasando específicamente en la discusión del proyecto 23.090, en esta sucesión de leyes que se han dado desde la primigenia ley de crimen organizado,
y estos tribunales internacionales y estas comisiones de derechos humanos ya han pedido informes específicos al país sobre la situación actual. Es decir, ya estamos, digamos, en la antesala de un interés más allá de un mero análisis de la situación nacional, ya específico, eventualmente caso por caso, que sin duda alguna aparecerán. No, es muy difícil saber al día de hoy cuántos casos tendremos que están en esta situación de incerteza procesal sobre si se habrá aplicado la ley procesal o sustantiva con violación a principios de derechos humanos, pero sí podríamos estar estimando que hay varios casos posibles ante las diversas jurisdicciones del país. Por esa razón es que la estimación no resulta ser antojadiza. Eventualmente estos casos son varios y probablemente lleguen a la Comisión Interamericana juntos o con muy escasa distancia de tiempo entre unos y otros. Eso haría que probablemente la sumatoria de casos haga todavía más importante y más evidente la necesidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva sobre estos casos todos contra Costa Rica. No es algo que a mí me ilusione como jurista, no es tampoco algo que me ilusione como ciudadano, porque claramente estoy seguro que el tema de la persecución de los delitos de crimen organizado es muy importante para la seguridad del país, pero no a costas de la protección y del respeto de las garantías y de derechos humanos que tienen todos y todas los ciudadanos y ciudadanas en Costa Rica, independientemente de la naturaleza de los delitos que cometan. Hasta que haya una determinación judicial de condena por esos delitos, solamente tenemos personas en estado de inocencia y esas personas merecen un trato y un análisis de sus casos de correspondencia con la ideología de los derechos humanos y por supuesto con los convenios y tratados internacionales de derechos humanos en vigencia en el país.